Ujú. Buenas noches a todos mis amados hermanos que nos sintonizan en este día. Damos la más cordial bienvenida a su programa, Las Buenas Noticias de Jesús. Que les saluda es su hermano y amigo Mickey Rivera, como todas las semanas en este horario de 7 a 8 de la noche. En esta ocasión tenemos un programa especial y estamos muy contentos, muy agradecidos de Dios por esta oportunidad que nos presta de estar junto a un gran hombre de Dios a quien hemos conocido, hemos aprendido a amar, a respetar y orar por el ministerio que realiza aquí en la ciudad de Jacksonville, Florida. Me refiero al doctor Roberto Sánchez, presidente de la Universidad Cristiana Logos. Saludos, doctor Roberto Sánchez. Muchas gracias, Miki. Aprecio mucho esta invitación y estoy muy gozoso. Es algo que le hemos hablado desde hace varias semanas, pero finalmente Dios nos ha permitido. Y creo que una de las razones, Miki, es porque creo que Dios quiere hablar al corazón de varias personas. De hecho, lo que hoy vamos a estar compartiendo un poco fue algo que yo tuve en una clase hace poco, ¿me entiende? Que tampoco fue inesperado. Pero creo que los principios que vamos a estar compartiendo van a bendecir su vida de tal manera como lo han hecho a la mía. Así que agradezco mucho. Sé que hemos estado tratando de también reunirnos, pero mira, no hemos podido, pero le damos gracias a Dios que a través de este sistema podamos hoy compartir un poco acerca de todas las bendiciones del Señor. Así mismo es, hermano Roberto. Es un tiempo diferente donde nuestras rutinas diarias han sido trastocadas, pero damos gracias a Dios por estos medios porque podemos seguir haciendo lo que Dios nos llamó a hacer y es ministrar la palabra del Señor a todos aquellos que escuchen. Hermano Roberto, háblanos un poquito acerca de ti, de dónde eres originario, cuál es tu preparación ministerial, a qué te dedicas, para que nuestros amigos que nos ven y que nos escuchan puedan conocer un poquito más acerca de ti. Gracias, Miki. Bueno, voy a decir, ¿no? Que puedo afirmar que soy originario de Guatemala y yo siempre bromeo y le digo a las personas, bueno, no es mala, es buena, ¿ok? Pero por alguna razón esa expresión, especialmente los isleños, la utilizan como, tú sabes, como algo fuera de lo ordinario, ¿no? Pero gracias a Dios, el Señor nos salvó y muy interesante que preguntas porque Dios me salvó acá en Estados Unidos, no en mi país. En realidad, tal vez en otra oportunidad podemos compartir más del testimonio, pero sí puedo decirte que crecí en una familia católica, pero éramos católicos que asistíamos a la iglesia para los bautizos, las bodas o algo especial. Sí hacíamos lo que sería una peregrinación anual a un lugar que se llama Esquipulas. Mi papá estaba muy enraizado con eso y era algo que él había prometido, así que todos los años realizábamos este viaje a esta Meca que es en Guatemala, del recinto católico, pero luego de que mi vida cambiara, mi padre falleció y ahí justamente llegan los mormones. Entonces yo paso aproximadamente un año y medio, tú sabes, bajo lo que sería la indoctrinación mormona, y no es hasta que llego a Jacksonville como que Dios me arrancó en realidad, Mickey, Dios me arrancó de los mormones para plasmarme en una iglesia acá, Iglesia Bautista Renacer. Y fue acá donde conocí a la familia Bosque, que Dios ya la había preparado también para poder discipularme. Desde ahí empieza mi discipulado, cuando Dios llega a mi corazón y habla a mi corazón y rompe las cadenas del catolicismo, las cadenas del mormonismo, entonces abre una nueva puerta donde me empieza a discipular y tengo la bendición de poder estar justo en el centro de gente muy especial que me ayudó muchísimo, y Dios empieza a trabajar que me empuja hacia lo que es estudiar teología, algo que nunca me imaginé, que no estaba en el mapa, no estaba en mi radar, ni nunca me imaginé. Si me hubieras preguntado de joven, te diría que yo me iba a involucrar en la educación, no lo creo. Mi enfoque era ingeniería en sistemas, me encantan las computadoras, me encanta la tecnología, pero dentro del plan de Dios tenía algo, porque hoy nos permite usar la tecnología, que es la tecnología, para poder llevar el evangelio y poder capacitar. Así que esa es parte, así a grosso modo, de dónde vengo,
cuando yo empiezo a estudiar teología, Dios empieza a abrir muchas puertas. Empiezo a estudiar con el Jacksonville Baptist Theological Seminary acá, luego tomé unas clases con New Orleans, luego empecé mi relación con Logos, me permitió ir a tomar una clase a Fuller, y bueno, así es como puedo completar mi doctorado en ministerio. O sea, mi capacitación en realidad ha sido de no solamente muchos años, sino que de oportunidad de conocer a muchos grandes hombres de Dios. Por ejemplo, recuerdo a algunos de mis maestros del Seminario Bautista, como John Blair, Dr. Jones, Dr. Jerry Rivera de Logos, Dr. Travis, o sea, Wilson Morales, tanta gente bella que a través de los años me ha impartido de su conocimiento. Y volviendo al mismo camino, no tengo toda una capacitación ministerial. Me encanta estudiar. Estoy buscando una nueva oportunidad para estudiar otro doctorado. Voy a Gordon Conwell, tengo oportunidades de ir a otras universidades teológicas, pero algo en el corazón Dios no, como que no encaja. Y digo, bueno, Señor, ¿qué es lo que tú tienes? Y mi padre siempre había querido que estudiara en la mejor universidad en Guatemala, Mickey. Hace unos años se abre la oportunidad y empiezo a estudiar con la Universidad Francisco Marroquín un doctorado en administración de negocios. Así que de ministerio paso a negocios, es un doble doctorado con una universidad suiza. No me preguntes, es otro milagro del Señor, porque al principio no lo entendía, pero ahora lo comprendo por el tipo de herramientas que me ha brindado y el tipo de relaciones. Esto me ha llevado si puedo decir, a otro nivel. Así que algo que puedo decirles es que Dios utiliza todo. Mira, en mi caso, utilizó la computación para conectarme con Logos, ha utilizado la educación ministerial para servir lo que es administración de negocios, para estructurar. Así que he visto la mano de Dios en todo sentido, en la guía del Señor. Y bueno, me ha bendecido de una manera maravillosa. ¿Qué te puedo decir? Trajo a mi esposa a la iglesia, una sierva de Dios tal como la pedí, una mujer bella, una mujer con dones, una mujer que amara a Dios, y uno de sus dones que le di al Señor es que pudiera cocinar. Y mira, Dios me la envió acá porque ella es chef. Así que, óyeme, te digo que muy bendecido, Miki. Y luego, bueno, Dios nos ha permitido tener dos varones, dos siervos del Señor, Josías o Josiah y Jonathan, 16 y 18 años, y te digo, son unos varones ejemplares, pero más que el ejemplo, por la gracia de Dios. Dios realmente nos ha puesto ahí, y realmente te digo, soy una persona que no puedo negar la bendición de Dios porque es palpable todos los días. Donde quiera que voy, veo la mano de Dios en todo lo que realizamos, pero yo sé que es la gracia de Dios. Amén, amén. Bendecimos al Señor por tu vida, Roberto. Gracias. Somos testigos de la influencia que tienes en esta ciudad de Jacksonville y del ministerio que Dios ha puesto en tus manos. Y hablando un poquito de eso, háblanos acerca de la Universidad Cristiana Logos, qué hacen, a qué se dedican, cuál es el alcance, cómo han podido lidiar con esta situación de la pandemia para seguir enseñando y llegando a la capacitación de hombres y mujeres para que puedan desempeñar su ministerio. Háblanos un poquito acerca de la universidad. No, pues mira, te puedo decir que para nosotros esto ha sido, va a sonar extraño, pero en cierta manera lo mejor que ha podido pasar. Y te explico por qué. Los inicios de Logos fueron en estudios por correspondencia. Nuevamente, hace más de casi 35 años que Logos en inglés empezó a trabajar con ministros que no podían ir al seminario, y se les enviaba paquetes de estudio a la casa, libros con su prontuario para que se capacitaran y enviaran sus escritos, sus exámenes. Entonces, a través de todos estos años, Logos siempre ha enfatizado lo que es estudio a distancia. Cuando yo mencionaba lo de tecnología, hace aproximadamente 12 años, yo vi la necesidad en el pueblo hispano, y fue junto al presidente en ese entonces, Dr. Charles Travis, que formulamos un plan. Por eso yo digo que soy uno de los cofundadores de la Universidad Cristiana Logos, porque en realidad la visión fue de ambos, de cómo llegamos al pueblo hispano. Y así fue como empezamos a trabajar, formando una junta directiva que hasta hoy en día, déjame decirte, muchos de ellos siguen con nosotros. Después aunque todo esto en los 12 años se pudo establecer, ya lleva aproximadamente más de 20 años que llevamos trabajando con los hispanos de alguna manera, ¿no? Aunque no sea en programas. Entonces, nosotros lo que hacemos es capacitación ministerial.
le damos a las personas a lo que es el estudio bíblico, lo que es la parte ministerial, lo que es consejería, y lo hemos hecho siempre utilizando lo mejor en la tecnología. Por ejemplo, hoy en día tenemos Zoom, pero al inicio nosotros empezamos con Webex. Cuando, Miki, me acuerdo que si tú escuchabas bien el audio, te sentías feliz. No importaba que no vieras la cámara, la veías distorsionada, pero era feliz porque escuchabas a través del internet. Entonces, nosotros siempre hemos estado a la vanguardia. Esto de clases por internet, para nosotros, como dice, es pan comido. Es algo que lo hemos hecho todos los días. Y algo que yo he trabajado mucho en Logos es crear un sistema educacional en las nubes. O sea, mucho de lo que escuchamos, déjame decirte, Miki, como Dios dice, ¿no? Que nos ha dado a la iglesia, a nosotros, ¿no? A los hijos de Dios, ser la cabeza y no la cola. Entonces, nosotros hemos aplicado mucho de esto que hemos aprendido a través de los años. Entonces, lo que son plataformas por internet, lo que son estudios a distancia, estudios por internet. De hecho, quiero decirte, hace unos meses estuvimos probando clases por WhatsApp. O sea, todo lo que podemos utilizar, porque uno de nuestros eslogan, Miki, es el mundo en nuestro salón de clase. Para nosotros en Logos, el lugar donde se llevan a cabo las clases no es tan importante como lo que tú vas a recibir y aprender. Entonces, a través de los años, Logos ha establecido programas en diferentes países. Te sorprendería, hemos tenido clases en hoteles, en iglesias, en casas, en campo, en universidades, en salones militares. O sea, no ha habido límite porque nuevamente donde las personas quieren aprender de Dios, ahí nosotros queremos estar. Entonces nuestro sistema es poder ayudar a las personas brindándole capacitaciones que les van a bendecir su vida. Te doy un ejemplo. En 2 semanas estamos lanzando una clase que sé que va a bendecir a muchas personas y es el seminario de oración. Enséñanos a orar. No sé, Miki, en tu caso, pero yo no recuerdo que a mí alguien me haya enseñado a orar. No sé en tu caso, y la mayoría de personas que yo le he preguntado me dicen, a mí nunca me enseñaron a orar. La mayoría aprendimos escuchando. Escuchamos a alguien. No sé en tu caso, ¿fue así también, Miki? Es muy cierto. Llegamos al Señor y entonces vamos aprendiendo por observar y por seguir la rutina que se sigue en el templo, hermanos que oran, que son consagrados a Dios, pues entonces seguimos ese ejemplo. Pero es cierto, nadie se sentó con nosotros a enseñarnos a orar. Yo recuerdo, fue un día tú estás ahí en medio del grupo y el hermano principal te dice, usted ore. Y tú te ves como que, pero yo nunca he orado. Pero bueno, pero como lo has escuchado y lo empiezas a repetir, ¿no? Que es muy bueno, pero ahí es donde nosotros vamos. Entonces, una de las cosas que vamos a hacer con esta clase es poder ayudar a las personas. Poder decirle, mira, hay una oración personal, hay una oración comunitaria de iglesia, de asamblea, hay una oración de clamor. Tienes que saber cómo ingresar con alabanza, con adoración. De hecho, hablaba con otro amigo hoy, doctor, por cierto, está trabajando en su tesis final, y salió este tema y me decía, mi hermano me decía, las personas a veces no saben cómo adorar a Dios. En el cielo, los ángeles están santos, 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 día y noche, y a veces nosotros no tenemos ni 10 segundos, sino que queremos dejar nuestros problemas y poner nuestros problemas, reenfatizar nuestros problemas. Y déjame decirte, Miki, tal vez no es ni el tópico, pero muchas veces la oración lo que se torna es chisme. Cierto, es cierto. Es muy cierto. Es muy cierto lo que dices porque no tenemos un conocimiento profundo y pleno de lo que es la oración. Y entonces Correcto. Entiendo que es un tema muy, muy acertado el que van a estar presentando durante estos días. Efectivamente, y bueno, los invitamos a aquellos que quieran, y te digo, en Logos, nuestra filosofía es siempre ayudar al pueblo de Dios, y creo que algo que yo he aprendido es que, tú sabes, tenemos que dar. De hecho, la gente nos dice, ¿pero por qué cobran? Porque, bueno, es un ministerio y tiene que subsistir, ¿no? Y de igual manera, pero también si tratamos de que tu pago sea de acuerdo a tu economía. Mira que en Logos tenemos personas estudiando, desde personas que pagan
$200 al mes por sus programas, hasta personas que pagan $1 al mes, que es todo lo que pueden pagar. Y para nosotros, yo nunca le hemos cerrado la puerta. Si alguien quiere estudiar, ahora sí te vamos a empujar para que den lo mejor, pero puedes estudiar teología, estudios bíblicos, tenemos la certificación de pastores, tenemos la certificación de evangelistas, tenemos como 25 evangelistas capacitándose que están impactando, mira, en radio, con equipos de fútbol, predicando en la calle. Y te digo, yo soy muy bendecido, Mickey, en el sentido de que Dios me ha permitido conectarme y estoy en ese ambiente viendo lo que la iglesia está haciendo. Y por un lado vemos todo esto de la pandemia y todos los retos, pero por otro lado podemos ver, oye, visualizar lo grande y maravilloso y cómo Dios se está manifestando en muchos lugares. Así que Logos es una entidad educativa que está para capacitar. Si la persona quiere aprender, quiere herramientas que le ayuden en su crecimiento personal, Logos está ahí para eso. La palabra misma, tú sabes, de Logos que está en Juan, en el principio era el verbo, o sea, era Logos, la persona, la palabra hablada, ¿no? Entonces yo le digo a la persona, Logos es esto, la palabra de Dios, ¿no? Y tú tienes que buscar la rema, la revelación de Dios para que active esa palabra. Pero nosotros tenemos alrededor de entre 2,000 a 3,000 estudiantes defendiendo en diferentes programas, institutos bíblicos locales, programas a distancia, certificaciones. Siempre estamos trabajando con diferentes grupos y apoyando a la iglesia. Esa es nuestra labor. Y bueno, como digo, es bastante, pero sin duda alguna, cualquier persona que visite nuestra página web, logos.university, va a poder encontrar algún programa que le ayude en su crecimiento personal. Gloria a Dios, bendecimos al Señor por todo este esfuerzo. Sabemos que realmente están siendo de una bendición para toda la iglesia en todos los lugares a donde llegan, y oramos a Dios para que Dios los siga usando en esta labor. Y también pues estimulamos y llamamos a nuestra audiencia a que puedan ver esta página web que nos habla nuestro hermano doctor Roberto Sánchez, para que también puedan aprovechar la oportunidad de estudio y de preparación que Dios da a través de esta herramienta poderosa que es la Universidad Cristiana Logos. Muy bien, hermano Roberto, pues entonces vamos a entrar en el tema de esta noche. Amén. Durante esta noche vas a estar compartiendo con nosotros bajo el tema 10 normas para fortalecer tu vida espiritual. Y lo primero que queremos hacer es tener una oración y entonces pasar para que hagas la presentación de esta noche. Claro. Padre, te damos gracias en esta noche por esta oportunidad maravillosa que nos das. Te damos gracias por la vida del doctor Sánchez. Te damos gracias por la Universidad Logos y te damos gracias por los miles de hombres y mujeres que estás capacitando para que puedan realizar la labor del ministerio que le has llamado a hacer. En esta hora de la noche te pedimos que a través de la guianza, el poder y la sabiduría de tu espíritu, tú pongas palabra en la boca de tu siervo para que todo lo que vamos a hablar sea de edificación para tu iglesia, y te vamos a dar toda la gloria y te pedimos todas estas cosas por los méritos de Jesús. Amén. Amén. Adelante. No, pues gracias. Y bueno, Mickey, quiero compartir que este material es un material muy bueno. Como digo, yo participé de una clase. Hay un ministerio que es del doctor R.B. Thieme, ¿no? Ministerio de la Biblia, que en realidad él es el que ha cultivado. Yo lo que he hecho es tomar, porque veo la aplicación mucho más sencilla, porque todo lo que vamos a hablar en esta noche es algo que nosotros constantemente estamos viviendo, pero a veces cuando nos lo organizan es mucho más fácil y son 10 puntos bastante sencillos, ¿no? Pero es importante para todo cristiano seguir creciendo. Yo tengo de hecho un amigo, el doctor Colón, que dice que algo que no está creciendo está muriendo, ¿no? Y entonces en la vida cristiana tenemos que seguir creciendo. Por eso yo insisto en que continúe la capacitación y que continuemos, no nos quedemos sentados como recibiendo, bueno, yo voy el domingo y hago. No, escudriñemos las escrituras, porque nos ofrece el Señor herramientas divinas
para conocer y aprenderlo, ¿no? Entonces, estas herramientas son prácticas, 5 son básicas, 5 son más avanzadas, pero nuevamente no es algo fuera del otro mundo. Esto nos va a ayudar con las adversidades de la vida, ¿no? Nos va a ayudar a una aplicación personal para ponernos en ese ambiente de crecimiento, motivarnos a conocer más de la palabra, a tener descanso y sobre todo a tener la prosperidad divina. Entonces, vamos a entrar de lleno, ¿no? Y la primera, y algo interesante de que la persona, Mike, hoy en día buscan eso, ¿no? Quieren como cuando vas a un McDonald's o vas a un Chick-fil-A o vas a cualquier tienda, ¿no? Te dicen, bueno, acá está quiere su hamburguesa, las papas, la bebida y algo más, ¿no? Quieren todo empaquetado, ¿no? Quieren algo sencillo que puedan tomarlo, ¿no? La comida completa. Pero nuevamente, ¿no? Para nutrirnos del Señor debemos siempre saber que todo lo que vamos a compartir hoy en día tiene que ir acompañado de la oración. Por eso tú quieres conocer a alguien, escúchalo como ora. Si uno pone atención a la oración de una persona, va a poder determinar, y estoy hablando espiritualmente, porque yo he estado con grupos o denominaciones donde gritan, hacen todo tipo de cosas, reprenden, pero es solamente sonido, no hay poder en la oración. Y cuando tú oras en el poder del Espíritu Santo, déjame decirte, no importa quién esté, se va a sentir la presencia de Dios. Por eso es importante. Entonces, una de las primeras cosas que Thieme habla, y me pareció bien interesante, y es algo que sigo aprendiendo, es lo que se llama la teoría del rebote o rebound, ¿no? Cada uno de estos puntos que vamos a compartir pueden volver a lo principal. Y este primer punto es importante porque si una persona no está teniendo, si hoy mismo tú no sientes la gracia de Dios, no estás alegre, no estás contento, sin importar las circunstancias de la pandemia, sin importar lo que esté pasando afuera, sin importar que no tengas trabajo, sin importar que haya problemas, pero si tú no te sientes que estás con esa presencia del Señor, lo primero es que puedo decirte que hay pecado. De hecho, el pastor José Bosque dice algo muy lindo que siempre me quedó grabado, que fue mi primer pastor, ¿no? Ausencia de espiritualidad, presencia de pecado, ¿no? Si no estás en ese mover espiritual, es porque hay pecado. Y el pecado, déjame decirte, el pecado a veces penetra tanto que podemos hacer todo y pensar que lo estamos haciendo bien cuando en realidad no estamos nada cerca de Dios. Y eso es un gran problema que hay. Y te lo digo por experiencia, ahí mismo. O sea, nos invitan a predicar, nos permiten y tratamos de orar y todo, pero dentro de nosotros sabemos que algo está apagado. Entonces, el método de gracia por la cual el creyente carnal recibe el perdón, el primer punto es pidiendo perdón. Recuerda que la Escritura dice que, bueno, hacemos una oración para salvación, pero una vez que somos salvos, empieza un proceso de santificación. Entonces, si no te sientes bien, si tú dices, mi hermano, ore por mí, que no me siento como que el Señor está alejado. Bueno, si te sientes así, puede ser que nuevamente hay un pecado allí, ¿no? Y en esta noche yo quiero compartirte algo, porque la palabra nos dice en primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Ahora bien, esto está hablando de la persona que es salva. Para la persona que me está escuchando y no es salva, déjame decirte, primero debes hacer una oración de arrepentimiento, concederle tu vida a Jesucristo. Ese es el primer paso. Cuando tú le entregas tu vida a Jesucristo, entonces Jesucristo viene a ser tu abogado y es el que te va a ayudar a vencer todos los días. Pero la confesión del pecado, y acá quiero señalar un punto bien importante. La palabra dice, confesamos nuestros pecados a Dios. Permíteme. Dios es fiel y justo, nos lo perdonará. Entonces, algo que yo he aprendido en mi vida, Mike, es que, y por mucho tiempo yo decía, bueno, Dios, perdóname. Y muchas veces venía al altar, Señor, perdóname, tú sabes, estoy cayendo en esto, soy débil. ¿Qué pasaba? Pasaba el lunes y martes, gloria a Dios, estoy bien.
Ya el jueves, el viernes, pum, volví a caer. El domingo otra vez, Señor, perdóname, yo quiero servirte, Señor, lléname las lágrimas. Y pasaban 2 semanas y otra vez. Y entonces, una lucha constante, ¿no? De confesión de pecado. Y mira, Mike, ¿sabes cuándo algo cambió en mi vida? Cuando me di cuenta que, claro, tengo que confesar mis pecados a Dios, pero había ciertos pecados en mí que era necesario confesarlos a mi esposa. Tú dices, pero ¿cómo vas a hablar? Sí, porque como Dios nos hizo uno, hay cosas que estaban afectando mi matrimonio que yo sin percibirlo, ¿me entiendes? Yo tengo que a veces pedirle perdón a mis hijos, ¿me entiendes? Por lo mismo, por mis actitudes. Entonces, eso me libró a mí. Definitivamente, cuando yo empecé a abrirme y a darme cuenta y a señalar, porque eso es uno de mis problemas, bueno, yo soy el hijo de Dios y Dios me perdona, pero volví a caer, tú sabes, hasta que empecé y le pedí a Dios, y Dios me llevó a confesar. Cuando confieso y le digo, mira, esto es lo que pasa, te digo, algo cambió, Mike, porque ahora ya no era yo solo, sino que ahora tenía a alguien más conmigo y alguien más que me iba no solamente a apoyar en oración, sino a crear un vínculo de preguntarme, ¿cómo te va con esto? Y ahí es donde está el problema. Y creo que acá lo hace muy bien Alcohólicos Anónimos, porque Alcohólicos Anónimos entiendo que tú vas y hay un grupo ahí de apoyo que una vez que tú te paras y dices, que es el primer punto, reconocer tu problema. Cuando tú reconoces tu problema, entonces, y lo confiesas y otros lo escuchan, déjame decirte, cuando tú lo hablas con otros, estás desarmando al enemigo. Y bueno, entonces recordemos que esta naturaleza, ¿no? Del pecado, siempre va a haber una lucha, la lucha carnal con la lucha espiritual, ¿no? Entonces, quiero leerles acá, por ejemplo, Romanos 6, 14 nos dice, por ejemplo, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, el Señor nos ha dado el poder, mis hermanos, para tener esa vida victoriosa. O sea, eso es una mentira del enemigo que te dice, eso nunca lo vas a dejar. Ese cigarro, ese alcohol, esa pornografía, siempre va a estar. No, esa es una mentira diabólica. Dios nos ha dado la libertad plena para tener la victoria. Eso de las mentiras, eso de robar, a veces son las cosas pequeñas. Y yo lo he visto en Latinoamérica, gente comprometida con Dios. Hermosas personas que están comprometidas con Dios, pero van al trabajo, se roban un lapicero. Déjame decirte, mi hermano, no importa que te robes un lapicero o te robes $100, es un robo. Entonces debemos estar conscientes y saber identificar ese pecado, ¿no? Pero la palabra nos dice, ¿no? Que cuando estamos en la gracia, cuando estamos en Jesucristo, ya el pecado no va a tener la fuerza, o sea, no va a ser tu Señor. Ya mi Señor no es el pecado, mis hermanos. Mi Señor es Jesucristo. Yo obedezco al Señor y eso me trae la libertad. Entonces, Salmo 32:5 dice, pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. Acá está diciendo el salmista, yo dije, Señor, tú sabes, te confesé a ti y tú me diste ese perdón. Entonces, en esta teoría del rebote, lo primero que debemos hacer, como digo, es en oración confesar nuestros pecados. Y si es necesario, confesar nuestros pecados a personas que les hemos hecho el daño o confesar el pecado a nuestros hijos o confesar a nuestras esposas. Y esto es muy importante, ¿me entiendes? Porque como digo, acá vas a desarmar al enemigo. Ese era uno de los problemas que yo veía. Yo iba constantemente al altar y no veía el cambio hasta que Dios me llevó a un punto y cuando abrí mi boca y dije, esto es lo que está pasando y no sé, y no puedo más y estoy orando al Señor, es como que se rompió. Porque ahora venimos con más fuerza y eso nos permite nos permite pasar al segundo punto, que es la llenura del Espíritu Santo, mi hermano. Cuando tú entonces confiesas, ¿no?
Cuando ya tú confesaste tu pecado, entonces ahora tú puedes venir a recibir esa llenura, ¿no? A que el Señor, ¿no? Te satisfaga en algo que antes no podías. Entonces, a veces la persona está pidiendo, Señor, lléname. Y tenemos esos cantos, lléname, lléname de tu presencia. Pero hay pecado. Dios no puede morar en medio del pecado. Tu vaso no está listo para recibir lo que Dios quiere brindarte, porque Dios es santo y lo santo no se puede mezclar con el pecado. Entonces, por más que levantes la mano, por más que grites, no va a suceder, porque el Señor no puede morar donde hay pecado. Entonces, el verbo griego, pleró, que traducido es estar lleno, transmite una cantidad de significados relacionados, ¿no? A lo que es esto. Colosenses 1:25, que es llenar una deficiencia, ser totalmente poseído, ser completamente influenciado, ser lleno de cierta calidad, ¿no? Gálatas 5:16a nos dice, así que yo digo, caminar por el Espíritu, caminar en el Espíritu. Entonces, el creyente tiene ese mandato, el creyente debe entrar a esa esfera. Dios nos llama a ser llenos del Espíritu Santo. Entonces, yo te pregunto ahora, ¿de qué tú estás lleno? Y déjame decirte, vuelve a lo mismo. Mike, yo le digo a mucha gente, bueno, ¿y de qué tú te llenas? Y déjame decirte, si tú ves durante la semana, si tú tomas estos 7 días y divides tu tiempo, tomaste 3 horas de televisión diarias, 3 por 7 son 21 horas. Tú sabes, te pusiste a hablar boberías, chismes por otras horas. Te pusiste a hacer otro tipo de cosas. Cuando tú vas desglosando todo, entonces va a haber un resultado. Tú dices, bueno, trabajé 8 horas, dormí 8 horas, entonces te quedan 8 horas del día, 56 horas, que si no las sabes aprovechar, entonces no vas a tener un resultado. Y ahí tú te vas a dar cuenta. Entonces, las personas vuelven a lo mismo. Si no te has arrepentido en el primer punto, no puedes tener esa llenura. Entonces, para buscar esa llenura, debes vaciarte, debes pedirlo, debes buscarlo y entonces Dios empieza tú sabes, a llenar esos vacíos de tu vida y te vas a dar cuenta. Entonces, en la teoría del rebote es volver siempre. Y esto es lo interesante de la teoría del rebote. Si, por ejemplo, pasa algo y no sientes la llenura del Espíritu Santo, porque eso pasa, ayer precisamente pasó algo interesante. Y esto nos puede pasar a todos. Hace unas semanas conocí, a mí me encanta el fútbol, Mickey, me encanta y así es como conozco muchas personas y lo practico. Digo, en lugar de ir al gimnasio, prefiero hacer el fútbol porque me relaciono con las personas, pero me permite observar. Y ayer precisamente llegó un joven que es líder de jóvenes, ¿ok? Y al final del juego yo lo veo muy apagado y lo veo como confundido y le digo, ¿qué te pasa? No, me dije, es que me molesté como nunca me había molestado. Y tuvo razón, yo lo escuché, tú sabes, un joven líder y se le salió y maltrató a alguien, y lo podía ver en su espíritu, se sentía mal, dijo, lo siento, no debía haber hecho eso, pero esa acción causó en él un remordimiento que sin duda alguna apagó el espíritu, porque eso no es lo que el espíritu nos ha llamado. El espíritu nos ha llamado a amar indiferentemente de la situación, ¿me entiendes? Entonces, a veces yo tengo amigos que son muy buenos, grandes líderes del Señor, pero ¿qué pasa, Mickey? Tienen una debilidad. De repente le dice a alguien, óyeme, vamos a ir a la casa y hay una carne rica y luego viene siempre el hermano inconverso porque hay que alcanzarlo, ¿no? Y que trae un six-pack, ¿no? Y el hermano débil dice, bueno, una cervecita no me va a afectar. Y cuando te vienes a dar cuenta, fueron 4 y fueron 5, porque no fue un six-pack, fueron cases completos de cerveza, y la persona entonces pierde. Entonces, ¿qué es lo que pasa, Mike? Todo ese trabajo de meses se fue, se echó a perder. Pero entonces el enemigo va a venir y va a decir, bueno, viste, tú eres el debilucho y que así dices que eres un buen cristiano, pues bueno, sigue adelante, disfruta mejor. Y me entiendes, pero no es lo que la palabra nos enseña. La palabra nos enseña que volvamos nuevamente a nuestro abogado, la teoría del rebote, y digamos, Señor, perdóname, te fallé, sé que esto está difícil para mí, y sigamos adelante.
que eso es lo que el Señor quiere en nosotros. No que habitemos en el pecado, sino que lo rechacemos y sigamos adelante. Entonces, ya sea que te topaste con una persona, sucedió esto y ¡pum! ¿Me entiendes? No se terminó, al contrario. Sí, Señor, fallé, pero sigo adelante. ¿Me entiendes? Y cada vez es más fuerte. Lo más lindo de esto, Miki, cuando uno, y probablemente lo has experimentado, cuando uno empieza a tener esa llenura del Espíritu Santo, no solamente empiezas a satisfacer, sino llena tu hombre interior. Y déjame decirte, a mí me ha pasado, y lo he visto y lo veo en otros hombres de Dios que a veces tenían las debilidades y no tienen el mismo efecto, porque entonces ya el espíritu se fortalece. Es impresionante. Y los hombres tenemos el problema de la vista, pero cuando estamos llenos del Espíritu Santo, mira, te puede caminar quien te camine, indiferentemente, no tiene nada, porque no tiene fuerza. El enemigo no tiene la fuerza que se le ha permitido. Entonces, el arrepentimiento está ahí cuando tú lo necesites. La llenura del Espíritu Santo, Dios quiere que sea lleno. Pero cuando entonces estás lleno del Espíritu Santo, vienes a descansar en paz. Tú sabes, vienes a descansar no solo en paz, pero en fe. Cuando el creyente combina las promesas de Dios con fe y piensa racionalmente para llegar a conclusiones doctrinales, reclamar promesas básicas de solucionar las presiones de la vida, dificultades, angustias y problemas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tú confesaste, ahora estás lleno del Espíritu Santo, empieza a llenarte tu vida de fe. Por eso es que viene lo de la pandemia y tú dices, bueno, que venga la pandemia, mi vida está en las manos de Dios. Jehová es mi proveedor, Jehová Jireh. ¿Quién te provee? Dios. El Señor dijo que no me preocupara, que Él viste los lirios del campo, que Él alimenta a las aves, que Él no deja que ni una hoja caiga al suelo, que Él conoce los cabellos de mi cabeza, en quien yo descanso. Mi fe descansa en el Señor. Y la gente te empieza a ver como loco. Te pregunta, pero tú no estás preocupado, que mira, que Trump, que mira las elecciones, que mira la economía, y tú estás como descansado, como pajarito en nido. Yo estoy descansando en la fe y en la gracia de Dios. Y tú dices, pero ¿qué locura es esto? Bueno, esta locura es las promesas que Dios me ha dado. Y cuando yo conozco esas promesas y las aplico, y precisamente ayer tuve otra entrevista, Mike, que hablábamos de las promesas de Israel y la iglesia. Y cuando quieras interrumpirme o tienes una pregunta, Mike, adelante, ¿ok? Porque yo voy bien acelerado. A veces me dices, tú hablas muy rápido y no puedo procesar todo. Y digo, bueno, voy a bajarle un poquito. A veces yo tengo que ministrarme en ese sentido porque me emociono, Mike. La palabra, esto me emociona porque, mira, si lo puedes aplicar, déjame decirte, es tan certero y cambia y transforma y te permite ver. La persona viene ahora y me dice, pero bueno, tú no estás preocupado, mira lo que está pasando. Y le digo, no, este es el mejor tiempo porque ahora te puedes innovar. Puede que a veces tenías un trabajo, ahí ibas a seguir trabajando y de repente ya no está. Entonces te ves en una completa dependencia de Dios para decirle, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? ¿Me entiendes? ¿Dónde quieres que tú vayas? ¿Dónde quieres que yo invierta el tiempo? Entonces, es una gran oportunidad, pero reclamar esas promesas, como decía, es muy importante. Ayer hablábamos de eso. No todas las promesas de la Biblia son aplicables y tú debes saber cuáles Dios te ha hablado y cómo aplicar esas promesas a tu vida. Porque nuevamente, y acá viene el poder conocer la escritura, el poder conocer la doctrina, ¿no? Y así puedas tú, ¿no? Tener este compuesto de manera que Dios tome el control, ¿no? Tienes que saber reclamar, ¿no? Porque recuerda, Dios no nos ha dado espíritu de temor, dice la palabra. Entonces, la actitud del temor debe removerla de ti. Pero no la puedes remover por sí mismo, sino con la llenura del Espíritu Santo y lo que es descansar en fe. Entonces, toda preocupación, toda ansiedad, porque no hay pecado, entonces vas a poder descansar plenamente en Él. Proverbios 3, 5, 6 dice, confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Nueva versión internacional. Deuteronomio 31:8. El Señor mismo marchará al frente de ti y estará contigo. Nunca te dejará ni te abandonará. No temas ni te desanimes. Recuerda que Él le dijo lo mismo a Josué.
no temas, ¿me entiendes? Josué, no temas. Y él lo volvió a repetir en el Nuevo Testamento. Dios te dice, no temas, no tiene. Isaías 30:18, por eso el Señor los espera para tenerles piedad. Por eso se levanta para mostrarles compasión, porque el Señor es un Dios de justicia. Dichosos todos los que en Él esperan. Mi hermano, yo espero ¿en quién? En Dios. Entonces, si he confesado mis pecados, si estoy lleno del Espíritu Santo, entonces Dios me empieza a dar una fe, una tranquilidad. Dios me empieza a guiar y entonces ya yo puedo seguir ese camino. Entonces, eso me lleva al cuarto punto. Yo estoy descansando en la fe. Y de hecho, antes de pasar, déjenme leerles Romanos 8:28. Dice, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Porque a los que Dios conoció de antemano también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó también los llamó, a los que llamó también los justificó, y a los que justificó también glorificó. Así que, ¿qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? Entonces, el Romanos está diciendo, óyeme, somos más que vencedores. El Señor lo ha hecho. Es su gracia, es su amor. Si somos salvos, no es porque tú eres inteligente, guapo, tienes dinero. No, es porque Dios te ha amado. Y porque te ha amado, tú le perteneces a Él. Y porque yo le pertenezco, entonces yo no puedo habitar con el pecado, porque Dios no puede habitar en el pecado. Y porque yo le pertenezco, Dios me concede su llenura del Espíritu Santo y su promesa que dice en Efesios que nos ha sellado. Y porque estoy sellado con el Espíritu, entonces ahora mi fe empieza a descansar en Él y puedo empezar a ver completamente, ¿no? La gracia de Dios. Y luego, esta fe entonces me lleva y me orienta a lo que es la gracia de Dios. Mantener el foco sobre esa magnífica expresión del amor inagotable de Dios, su política de favor inmerecido, que es la gracia regalado a la humanidad caída y pecaminosa. La gracia es dada gratuitamente por Dios y es inmerecida por quienes la recibimos, y es suficiente para hacer libre a la humanidad a través de la obra redentora de Jesucristo. Así que esa gracia representa la rectitud, la justicia de Dios, el amor. Recuerda, rectitud, justicia y amor. Dios es un Dios justo, mi hermano. Y acá quiero hacer una pausa. Déjenme decirles, si está pasando situación, y esto es algo que esto es algo también teológicamente un punto bien importante, que muchas veces la persona dice, bueno, o señalan y dice, bueno, tal vez tú estás ahí por pecado, estás sufriendo porque tienes pecado que no has confesado. No necesariamente, mi hermano. Todos tenemos pruebas y las pruebas nos acercan más a Dios. Y te lo digo, yo acabo de terminar una prueba de 2 años, que por 2 años oraba, Señor, ¿hasta cuándo? Derramé muchas lágrimas y le preguntaba, pero Señor, ¿por qué? Si yo sé que esto no es así, pero ¿por qué? Y déjame decirle, Dios me llevó a través de todo este proceso. Y hermano Mike, déjame decirte, no fue bonito, pero ahora que lo veo y digo, el Señor utilizó un instrumento que ni me hubiera imaginado para romper muchas cosas. Lo que todo esto ha hecho es atraerme más a enamorarme de Dios, porque yo sé que mi Dios en cualquier momento Él puede decir, mira, esto está resuelto y ya. Pero el Dios quiere llevarnos a ese lugar que me hace meditar en Job. El Señor, el enemigo vino, atacó a Job. Pero nuevamente cuando sus amigos vinieron, Dios lo llevó al tiempo hasta que él aprendió, hasta que él dijo, ahora te conozco, ¿no? Porque había oído de un Dios y hacía los sacrificios y Job trataba de hacer todas estas cosas. Pero ahora mis ojos, mis oídos, ahora yo sé quién tú eres, Dios. Y lo que Job se dio cuenta es que Dios es un Dios de justicia, mi hermano. Entonces,
la situación que puedas estar pasando, déjame decirte, indiferentemente de cuál sea, recuerda que Dios es un Dios justo. Eso no va a cambiar. Entonces, puede que vengan contra ti, pero déjame decirte, recuerda que tu Padre es un Padre justo y es esa gracia que le permite llevarnos a esa rectitud, pero nos abraza con su amor. Así que esa gracia debe producir en nosotros la humildad y la capacidad, no para que podamos florecer en frutos. No es para subirnos, porque yo soy el Hijo de Dios, ahora yo, no. Al contrario, yo soy, tú sabes, un ejemplo para otros para servirlos. La Escritura dice en Isaías 30:18, por esto el Señor los espera para tenerles piedad, por eso se levanta para mostrarles compasión, porque el Señor es un Dios de justicia. Dichosos todos los que Él espera. Si vamos a la Biblia una y otra vez, van a haber dos mensajes que van a ser constantes. Dios es justo y Dios es amor. Y de eso no los puedes dividir, sino que el amor de Dios te sostiene, pero su justicia está ahí. Por eso Él dice, por eso nadie va a poder presentarse delante de Él y decir, pero Señor, hice todo. No, tú sabes, en su justicia, no, tú no hiciste nada, fue en su amor. Y de ahí se desglosa. Efesios 3:14-19, por esta razón me arrodillo delante del Padre, de quien recibe nombre toda la familia en el cielo y en la tierra. Le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, para que por fe Cristo habite en sus corazones, y pido que arraigados y cimentados en amor puedan comprender junto con todos los santos cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios. Efesios está diciendo, Pablo está diciendo, yo quiero que ustedes conozcan la grandeza de Dios, que experimente que no hay límite en ese amor maravilloso. Y si podemos conocerlo, déjeme decirle, cuando seguimos arraigados en esa gracia, es maravilloso. Pero bueno, tenemos el arrepentimiento, la llenura del Espíritu Santo que viene, el descansar en paz, y ahora el Señor nos quiere llevar a orientarnos para conocer su justicia, su gracia y su amor. Amén. Entonces, hay diferentes categorías de gracia que no podemos profundizar ahora porque es un estudio, pero teniendo ya estos componentes de la llenura del Espíritu Santo, el descanso en la fe y lo que es el enfoque hacia la gracia, nos lleva a poder saturarnos ahora nuestras almas con la palabra de Dios, ¿no? Al punto de venir a esa madurez espiritual y aplicar las doctrinas, aplicar la palabra de Dios, ¿no? A las circunstancias de la vida. Entonces, esto es muy, muy importante, porque ahora viene la aplicación, ¿no? De todo esto en el quinto punto, ¿no? Entonces, y nuevamente a veces las personas escuchamos, ¿no? Y decimos, bueno, pero yo quiero conocer la Biblia, a mí no me interesa la doctrina, pero déjame decirte, va relacionado. Los principios básicos definidos de la fe cristiana es la Biblia. Lo que pasa es que la palabra doctrina nos permiten, como dice, acapararlo de una manera que sea mucho más fácil, ¿no? Las doctrinas bíblicas, los fundamentos cristianos, ¿no? Muchas veces actuamos en lo que ya conocemos sin darnos cuenta, ¿no? Entonces, uno de los objetivos para Dios es que entendamos su palabra y vivamos por medio de ella. O sea, tenemos que buscar la revelación de la Escritura y conocerle, porque nuevamente acá yo puedo seguir hablando, pero no es hasta que tú te sientes, hasta que tomes esta palabra y tú le digas, Señor, ¿qué es lo que tú tienes para mí? ¿Cómo tú me vas a hablar? Y acá digo cosas prácticas, Mike. Por ejemplo, algo que yo hago y me encanta es poner a Alexa a hablar en la mañana. Cuando estoy preparándome en la mañana, le digo, Alexa, léeme la Biblia. Y de hecho me la está leyendo todo el año. Me la empieza a leer y a veces me doy cuenta y digo, eso suena interesante, no lo había escuchado porque estoy escuchándolo. En otros momentos toma la palabra para leerla y ya con esto, y luego tomo un libro. Entonces, todo esto, lo que es, al estar descansado en la fe, lleno en el Espíritu, orientado en la gracia, me lleva entonces a profundizar más en la palabra de Dios.
Mateo 4:4, Jesús dijo que escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el tentador vino a él, ¿no? Y le dijo, convierte esto en pan, porque dijo, debe tener hambre, pero Jesucristo se está nutriendo con algo y es la palabra de Dios. Y acá voy a hacer una pausa, déjame decirte, el ayuno, y acá viene algo importante para nuestro crecimiento personal. El ayuno es importante, mi hermano. Déjame decirte, si lo vemos desde el proceso de la ciencia, se ha afirmado que tu cuerpo, tú sabes, le ayuda a no comer. Tus órganos descansan, se resetean, si se puede decir. Hay muchos estudios muy buenos que reflejan que es bueno para ti. La gente que se siente enferma, déjame decirte, tienes que comer muy, muy bien, pero el ayuno te llena, te satisface y además hasta te ayuda para tu peso, pero debes saber cómo hacer ese ayuno también. Es una consagración al Señor. Y yo entiendo que hay gente que dice, no, pero a mí me cuesta ayudar, pero empieza, mi hermano, deja por lo menos una comida. Deja un almuerzo, deja un desayuno, deja una cena y luego ve alargándolo. Y déjame decirte, de hecho los estudios cuando han demostrado que cuando estás ayunando hasta piensas mejor, porque tu cuerpo está más atento y no sé si a ustedes les pasa, pero yo cuando voy a un buffet o voy al brasileño o voy a un restaurante donde voy a comer mucho, déjame decirte, me siento tan cargado y tan cansado y tan agotado porque mi cuerpo está trabajando tanto procesando esa comida que no es lo mismo a tener algo sin tener nada en mi estómago. Así que todo esto nuevamente es algo que te puede ayudar. Juan 16:12, muchas cosas me quedan aún por decirles que por ahora no podrán soportar. Él me lo glorificará porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Está hablando el Espíritu Santo. Dios quiere darnos a conocer su revelación. Dios quiere darnos a conocer su doctrina, su palabra, mi hermano. En mi corazón atesoro tus dichos para no pecar contra ti. El Salmo 119 lo dice el salmista. La palabra de Dios, cuando está en tu corazón, germina para producir un fruto. Así que nos arrepentimos y somos llenos del Espíritu Santo. Descansamos en la fe. Esa fe nos lleva a conocer más de la gracia de Dios para luego orientarnos a lo que Dios quiere llevarnos para conocer sus promesas y conocer lo que Él tiene para nosotros. Bueno, esta es la primera parte, Mike, y la otra, como sé que se nos está acabando el tiempo, la voy a comprimir, si se puede decir, ¿no? De manera que podamos entender, pero la primera parte creo que es muy importante porque es la que en realidad necesitamos, como digo, el pedir perdón, mi hermano, el buscar de Dios, el encontrar esa parte de reencontrarnos con Dios para que podamos ser llenos del Espíritu Santo. Cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, empiezas a descansar en paz. Cuando descansas en paz, entonces la revelación de la gracia de Dios se manifiesta para que luego tú puedas tomar esa palabra y descansar en eso. Y es maravilloso, mi hermano. Déjame decirte, Mike, para mí, le digo a mis amigos, que parece una locura, no hay cosa más hermosa que saber que si Dios me llama esta noche, tú sabes, no llevo nada, no tengo que arrastrar nada, no tengo que pedirle perdón a alguien o dejar algo ahí. Eso es bien triste. Yo he estado allí, Mike, donde la persona está muriendo de SIDA y yo sé que tiene un problema con el hijo y le digo, voy a traer a tu hijo para que venga, y la persona dice, sí, tráeme a mi hijo para pedirle perdón. Y el hijo, cuando voy a buscarlo, me dice, yo no quiero hablar con ese viejo, que se muera. Yo le digo, pero no, le digo, tú sabes, ven, porque tu padre, tú sabes que va a morir, pero te va a dar libertad. Y el hijo rechaza eso. Digo, vivir con ese martirio de no poder pedir perdón, de no poder, y el perdón, mi hermano, no, para mí, la gente puede decir, yo no me voy a humillar, pero no es que te vas a humillar con la persona, te estás humillando delante de Dios y eso va a poder producir un fruto digno de la gracia de Dios. Y déjame decirte, indiferentemente, y otra cosa, alguien le pasó esto, Mike, que había robado y empezó a pagar, tú sabes, su deuda y todo, pero llegó el tiempo del juicio y el juez siempre lo mandó a que pagara la deuda en la cárcel, ¿no? Y entonces la persona, como había venido en ese proceso al Señor, estaba muy enojado porque decía, pero ya yo le pedí perdón al Señor y hasta, bueno, ya hasta pagué el dinero. Y alguien le dijo, bueno, Dios te proveyó el dinero
y ahora si tienes que saldar esa cuenta, sáldala, pero luego tú vas a salir un hombre renovado y efectivamente el proceso te lleva a ese punto, a salir renovado, pero tenemos que actuar, mi hermano. Si algo te digo es actúa. Y Dios te ha dado la oportunidad en este día de poder escuchar y poder decir, yo quiero esa llenura del Espíritu Santo, yo quiero descansar en la paz, yo quiero sentir la gracia de Dios, yo quiero conocer más de su palabra de Dios. Bueno, según la teoría del rebote, tienes que hacerlo primero, tienes que buscarlo en oración y arrepentirte, ¿no? Y bueno, ahora pasamos a la segunda parte. Esos son los primeros 5 puntos. Y los otros 5 los voy a resumir. Mira, cuando tú tienes ya todo este componente, entonces el sentido personal tuyo de tu destino se hace muy más claro. La gente me dice, bueno, pero tú no quieres hacer otra cosa. Le digo, ¿pero qué yo voy a hacer? Dios me tiene en el lugar. Tú sabes cuánta persona ha venido a mí y me dice, tú serías un buen pastor, tú serías un buen líder en la iglesia, tú serías esto. Y le digo, no, yo no voy a hacer nada de eso porque no es donde Dios me tiene. Yo voy a ser efectivo en el lugar que Dios me ha puesto. Y a veces me ha llegado buenas invitaciones y yo las he estado considerando, pero yo sé qué va a pasar, no me voy a sentir feliz. Cuando tú estás en la plena voluntad de Dios, te digo, y yo eso le digo a mi equipo de trabajo, el día que tú te levantes y digas, tengo que ir a trabajar a Logos, digo, ya probablemente piensa, este no es tu lugar de trabajo. Porque si no te levantas feliz, si no dices, voy a hacer la diferencia, voy a buscar de Dios, a cambiar vidas, entonces ya no te satisface, estás perdiendo tu vida. No lo hagas, chico. Yo le digo, búscate otra cosa, pero no desperdicies tu vida. Entonces, ese sentido personal, al los primeros 5 puntos tenerlos, te lleva entonces a conocer ese amor profundo de Dios. El amor maravilloso de Dios, ese ágape de Dios que tú tienes, donde te das cuenta de no solamente de profundidad del sacrificio, sino de todo lo que Dios quiere lograr contigo. Y déjame decirte, este amor, como dice el doctor Darío Silva, cuando te conectas con Dios acá, entonces viene la otra parte, que es el amor hacia el prójimo. Entonces, a veces la gente dice, a mí me gustaría tener ese amor o de lo que tú haces en misiones. Y eso es bien fácil, conéctate a Dios. Cuando te conectas a Dios, Dios te va a permitir ver, y creo que Mike, tú has experimentado eso, Mickey, yo te digo Mike, no te vas por Mickey, has experimentado eso, que cuando tú ves con los ojos y dices, wow, mira lo que esta gente no tiene y no tiene, y te das cuenta de ese amor y florece ese amor. Entonces, cuando ya tú llegas a ese punto, entonces es fácil compartir tu felicidad y otros te ven y te dicen, wow, ¿y a ti qué te pasa? Tú sabes, a veces yo he tenido gente que me han dicho, óyeme, que ni me conocen, que otros me han dicho, óyeme, la gente está molesta contigo porque siempre andas sonriendo. Pero qué culpa tengo yo, óyeme. Y a veces la gente se confunde, piensa que hasta estoy riéndome de ellos. Y no, me estoy riendo porque nuevamente me gozo en todo, me gozo en el éxito de mis hermanos. ¿Me entiendes? Si alguien viene con un carro nuevo latino, qué bendición, mi hermano. Ojalá, ¿me entiendes? Qué lindo, porque yo voy a fruñir mi rostro y, no, al contrario. Pero entonces, cuando tienes los primeros 5 puntos, ¿no? Cuando has perdido perdón, cuando tienes la llenura del Espíritu Santo, cuando te descansas en la fe, y buscas esa gracia del Señor y empieza la revelación para esas promesas de la búsqueda doctrinal, tienes el sentido personal, tienes el amor de Dios, empiezas a tener el amor de los hermanos, entonces empiezas a compartir esa felicidad y vuelves al último punto, que es ocuparte en Cristo. Cuando te ocupas en Cristo, entonces verdaderamente puedes decir, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y déjame decirte, cuando Cristo empieza a vivir en ti, de la manera que Dios lo ha establecido, es lo que digo, vives una vida plena sabiendo que cuando Dios te llame, ¿me entiendes? Vas a estar en la presencia de Él y todo esto, que parece bonito, lo que está allá, las promesas de Dios son más maravillosas. Así que te invito, mi hermano, a que no andes en temor, te invito a que te rindas al Señor, a que le permitas a Dios, que lo busques en oración, ¿me entiendes? Que te revele de manera que puedas lograr ese propósito y ¿me entiendes? Y puedas compartir, porque todo Dios quiere darte su plenitud, tal como leíamos en la palabra. Dios quiere llenarte, mi hermano. Dios quiere que tú seas un instrumento, ¿no? Para su reino, ¿no? Entonces, dice la palabra en Efesios 3, 17, 18.
para que por fe Cristo habite en sus corazones. Y pido que arraigados y cimentados en amor, puedan comprender junto con todos los santos cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. No, porque sé que gracias, dice Filipenses, porque sé que gracias a las oraciones de ustedes y a la ayuda que me da el Espíritu de Jesucristo, todo esto resultará en mi liberación. Mi ardiente anhelo y esperanza es que en nada seré avergonzado, sino que con toda libertad, ya sea que yo viva o muera, ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y te digo, esas palabras parecen ilógicas viniendo de Pablo, como que es esto de que el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Cómo va a ser ganancia morir, dejar todo esto? Para el que está en el mundo es pérdida, porque perdiste todo. Para los que estamos en Cristo, ganamos todo. Y eso es lo más maravilloso. Así que, mis hermanos, tienen 10 puntos ahí. Espero que hayan sido de bendición. Mikey, si quieres, puedes poner mi información en la página web o donde publiquen, la página de la universidad. Estamos para servirles. Y te motivo a que te capacites, a que estudies. Déjeme decirte, no le huyas a la teología, ateos, al conocer de Dios. No le huyas a la cristología, el estudio de conocimiento más acerca de Jesucristo, a la eclesiología, al estudio de la iglesia y todas estas ciencias, todo este vocabulario que parece extraterrestre, no es nada más que esto, conocer más de Dios cada día, que llene nuestro vaso, que nos satisfaga hasta que nos llame a ese lugar para estar con Él por la vida eterna. Amén. Amén. Maravilloso es el Señor. Bendecimos el nombre del Señor por este tiempo tan poderoso de su palabra. He estado callado porque he estado recibiendo, el Espíritu de Dios me ha estado ministrando a mí también y he estado recibiendo la bendición del Señor y observando y estando muy atento a lo que Dios te ha dado, hermano Roberto. Esperamos que estos pasos sabemos que van a ser de gran ayuda para nuestros oyentes, las personas que nos van a estar viendo en las plataformas digitales próximamente. Así que queremos entonces tener una palabra de oración por nuestros oyentes, los hermanos que nos ven y nos escuchan. El tiempo siempre nos traiciona acá, Roberto. Tenemos que repetir esto, pero de pronto vamos entonces a tener una palabra de oración. Te voy a pedir que ores por los que nos escuchan, los que nos ven, para que Dios haga germinar esta palabra en su vida y puedan ellos ser participantes de la bendición de ella en el nombre del Señor. Adelante, hermano. Gracias, Miki. ¿Y qué puedo decirle, mi hermano? Si tú te topaste con esta grabación o has escuchado, es porque Dios quiere, me entiende, que te acerques más a Él, que es nuestro deseo, ¿no? Y bueno, oremos entonces. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por la oportunidad de poder llegar a nuestros hermanos y amigos, Señor, y conocidos o no conocidos, Señor, a través de este medio. Señor, tú utilizas todo y tu palabra es poderosa. Y en esta noche hemos compartido acerca de tu amor, Señor. Padre, hemos compartido que podemos venir delante de ti a pedirte perdón y tú escuchas, Señor, escucha las oraciones de mis hermanos, aquellos que están luchando, Señor, por años, aquellos que están empezando a caminar en la fe, aquellos que no saben, Señor, que tú nos lleves, Señor, oh Padre, a ese lugar donde puedan recibir de esa gracia y de ese amor, Señor, de manera que haya libertad, Señor. Gracias, Señor, por la llenura de tu Espíritu Santo. Gracias que tú nos satisfaces, Señor, que no necesitamos del mundo, que no necesitamos nada más que a ti, oh Dios, que tú eres nuestra fuente, tú eres nuestro deleite, Señor, oh Padre. Concédenos esos ojos de fe para verte, Señor, para bendecirte, para aclamarte, para glorificarte, Señor. En el nombre de Jesús, yo te pido que nos des ese descanso en la fe, Señor. Nos impartas esa gracia, Señor. Nos lleves a la revelación de tus promesas, Señor. Oh Padre, que enfoques a mis hermanos en el propósito divino, que los colmes de tu amor, oh Dios, Señor, que los llenes, Señor, de manera que puedan compartir ese amor, Señor, y ser llenos de felicidad para que Cristo abunde en nuestra vida, Señor. ¿Cómo, Señor, podemos agradecerte si tú has hecho maravillas y sé que tú harás maravillas? Te pido por aquel que esté preocupado, Señor, por toda esta situación, aquel que ha perdido familiares, Señor, ten misericordia, Señor. Y Padre, levanta obreros para tu viña, Señor. Ruego por aquellos que están en los hospitales, Señor, para que puedan recibir la sanidad, pero sobre todo, Señor,
que puedan recibir tu palabra de bendición, Señor, tu palabra que libera, tu palabra que nos lleva, Señor, y la cual has prometido que estaríamos contigo, Señor. Te doy gracias por la vida de Miki, por su familia, Señor, por el ministerio, por las misiones, Señor, por lo que tú has puesto en su corazón. Úsalo, Señor, que él pueda hablar palabra al pueblo de Puerto Rico que necesita tanto, Dios, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Ruego por Padre, por todas las naciones, Señor, ruego por los líderes, Señor, y por las cosas que están pasando, Señor. Sabemos que tú tienes el control, Señor. En esta noche estamos agradecidos que nos has permitido, Señor, poder compartir de lo mucho que nos has dado, Señor. En el bendito nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Padre. Amén. Bien, amados hermanos y amigos, este ha sido una vez más su programa Las Buenas Noticias de Jesús, que se transmite todos los jueves de 7 a 8 de la noche, originando por Holy Fire Radio y retransmitiendo por Facebook Live y por YouTube. En esta noche, una vez más, damos las gracias a nuestro hermano, el doctor Roberto Sánchez, presidente de la Universidad Cristiana Logos, que han estado compartiendo con nosotros bajo el tema 10 normas para fortalecer tu vida espiritual. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde. Será hasta la próxima semana. Le voy a pedir a nuestro hermano Roberto que por favor se quede en línea luego que nos despidamos para dialogar con él un poco más. Así que hermanos, un abrazo. La paz del Señor sea con todos ustedes. Amén.